Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro octavo. Leyes civiles y criminales, oficio de los jueces. Versículo 1. Un rey deseoso de examinar los asuntos judiciales debe ir a la Corte de Justicia con humilde continente, acompañado de los brahmanes y de los consejeros experimentados. Versículo 2. Que allí sentado o de pie, levantando la mano derecha, modestamente vestido y adornado, examine los asuntos de las partes litigantes. Versículo 3. Que cada día decida, una tras otra, con razones derivadas de las costumbres particulares de los países, de las clases y de las familias, y de los códigos de leyes, las causas dispuestas bajo los principales 10 y 8 títulos que siguen. Versículo 4. El primero de estos títulos comprende las deudas. El segundo, los depósitos. El tercero, la venta de un objeto sin derecho de propiedad. El cuarto, las empresas comerciales hechas por asociados. El quinto, la acción de recuperar una cosa dada. Versículo 5. El sexto, la falta de pago de sueldos o de salarios. El séptimo, la negativa de cumplir con lo convenido. El octavo, la anulación de una venta o de una compra. El noveno, las disputas entre un amo y su criado. Versículo 6. El décimo, la ley que concierne a las disputas sobre límites. El undécimo y el duodécimo, los malos tratos y las injurias. El decimotercero, el robo. El decimocuarto, el bandolerismo y las violencias. El decimoquinto, el adulterio. Versículo 7. El decimosexto, los deberes de la mujer y del marido. El decimoséptimo, el reparto de sucesiones. El decimoctavo, al juego y los combates de animales. Tales son los 10 y 8 puntos sobre los que están basados los asuntos judiciales en este mundo. Versículo 8. Las disputas de los hombres se relacionan generalmente con estos artículos y con otros no mencionados, que el rey juzgue los asuntos de ellos, basándose en las leyes eternas. Versículo 9. Cuando el rey no examina por sí mismo las causas, debe encargar a un brahmán instruido que llene esta función. Versículo 10. Que este brahmán examine los asuntos sometidos a la decisión del rey, que acompañado de 3 asesores vaya al tribunal eminente y allí se mantenga de pie o sentado. Versículo 11. Cualquiera que sea el lugar en que tengan sus sesiones 3 brahmanes versados en los Vedas presididos por un brahmán muy sabio escogido por el rey, esta asamblea es llamada por los sabios, el tribunal del Brahma de 4 caras. Versículo 12. Cuando la justicia herida por la injusticia se presenta ante la corte y los jueces no le quitan el dardo, se hieren ellos mismos. Versículo 13. Es preciso, o no venir al tribunal o hablar conforme a la verdad, el hombre que no dice nada o profiere una mentira es igualmente culpable. Versículo 14. Donde quiera que la justicia está anonadada por la iniquidad, la verdad por la falsedad a vista y presencia de los jueces, se verán estos igualmente anonadados. Versículo 15. La justicia golpea cuando se la hiere, preserva cuando se la protege, cuidémonos, en consecuencia de atentar a la justicia por temor de que si la herimos, nos castigue.
Tal es el lenguaje que deben tener los jueces para con el presidente, cuando lo ven dispuesto a violar la justicia. Versículo 16. El venerable genio de la justicia está representado bajo la forma de un toro, Brisa. El que lo perjudica es llamado por los dioses Brísala, enemigo del toro. Es pues preciso no atentar a la justicia. Versículo 17. La justicia es el único amigo que acompaña a los hombres después de su muerte, pues todo otro afecto está sometido a la misma destrucción que el cuerpo. Versículo 18. Una cuarta parte de la injusticia de un juicio recae sobre aquel de los dos litigantes que lo ha causado, una cuarta parte sobre el falso testigo, una cuarta parte sobre todos los jueces, una cuarta parte sobre el rey. Versículo 19. Pero cuando el culpable es condenado, el rey es inocente, los jueces están exentos de censura y la falta cae sobre el que la ha cometido. Versículo 20. Que el príncipe escoja como intérprete de la ley, si tal es su voluntad, a un hombre de la clase sacerdotal que no cumple con los deberes de ella y que no tiene otra recomendación que su nacimiento, o a un hombre que pase por brahmano también, a falta de este brahman, a un kshatriya o un vaisya, pero nunca a un hombre de la clase servil. Versículo 21. Cuando un rey soporta que un sudra pronuncie a vista suya juicios, su reino está en miseria semejante a la de una vaca en un cenagal. Versículo 22. Al país habitado por un gran número de sudras, frecuentado por ateos y desprovisto de brahmanes, pronto los destruyen enteramente los estragos del hambre y de las enfermedades. Versículo 23. Que colocándose en el asiento de donde debe hacer justicia, decentemente vestido y concentrando toda su atención, después de haber rendido homenaje a los guardianes del mundo, Lokapalas, el rey o el juez nombrado por él, comience el examen de las causas. Versículo 24. Que considerando lo que es provechoso o dañoso, y preocupándose sobre todo de saber lo que es ilegal o legal, examine todos los asuntos de las partes, siguiendo el orden de clases. Versículo 25. Que descubra lo que pasa en el espíritu de los hombres por medio de los signos exteriores, por el sonido de su voz, el color de su semblante, su continente, el estado de su cuerpo, sus miradas y sus gestos. Versículo 26. Según el estado del cuerpo, el continente, la marcha, los gestos, las palabras, los movimientos de los ojos y del semblante, se adivina la agitación interior del pensamiento. Versículo 27. Los bienes hereditarios de un niño que no tiene protector deben quedar bajo la vigilancia del rey hasta que haya terminado sus estudios o haya salido de la infancia, es decir, hasta que tenga 16 años. Versículo 28. Debe concederse la misma protección a las mujeres estériles, a las que no tienen hijos, a las mujeres sin parientes, a las que son fieles a su esposo ausente, a las viudas y a las mujeres que sufren de alguna enfermedad. Versículo 29. Que un monarca justo inflija a los parientes que trataren de apropiarse de los bienes de estas mujeres durante su vida, el castigo reservado a los ladrones. Versículo 30. Cualquier bien cuyo dueño no se conoce, debe ser pregonado al son del tambor, después, ser conservado en depósito por el rey durante 3 años. Antes de la expiración de estos 3 años el propietario puede recuperarlo. Después de este plazo, el rey puede apropiárselo. Versículo 31. Al hombre que viene a decir, esto es mío debe interrogársele cuidadosamente, solo después de haberle hecho declarar la forma, el número y los otros datos, debe ponerse de nuevo al propietario en posesión del objeto de que se trata.
Versículo 32. Quien no puede indicar exactamente el lugar y tiempo en que se ha perdido el objeto, así como el color, la forma y la dimensión de este objeto, debe ser condenado a una multa del mismo valor. Versículo 33. Que el rey deduzca para él la sexta parte de un bien perdido por alguien y conservado por él o la décima o solamente la duodécima, acordándose del deber de las gentes de bien, según que lo haya guardado durante 3 años, durante 2 años o solamente durante 1 año. Versículo 34. Un bien perdido por alguien y encontrado por hombres que están al servicio del rey, debe ser confiado a la custodia de personas escogidas a propósito, a quien el rey sorprenda robando este bien, debe hacerlo pisotear por un elefante. Versículo 35. Cuando un hombre dice con verdad, este tesoro me pertenece, y cuando prueba lo que afirma, si lo ha encontrado el tesoro este mismo hombre u otro, el rey debe retener la sexta o la duodécima parte, según el nacimiento de este hombre. Versículo 36. Pero quien lo ha declarado falsamente, debe ser multado con la octava parte de lo que posee o, por lo menos, condenado a pagar una suma igual a una pequeña parte de este tesoro después de que lo hayan contado. Versículo 37. Cuando un brahmán llega a descubrir un tesoro, antaño perdido, puede apropiárselo enteramente, pues es señor de todo lo que existe. Versículo 38. Pero cuando el rey encuentra un tesoro antiguamente depositado en la tierra y que no tiene dueño, debe dar la mitad a los brahmanes y guardar la otra mitad para su tesoro. Versículo 39. El rey tiene derecho a la mitad de los antiguos tesoros y de los metales preciosos que encierra la tierra en calidad de protector y porque es el señor de la tierra. Versículo 40. El rey debe restituir a los hombres de todas las clases el bien que les habían robado los ladrones, pues un rey que se lo apropia se hace culpable de robo. Versículo 41. Un rey virtuoso, después de haber estudiado las leyes particulares de las clases y de las provincias, los reglamentos de las compañías de mercaderes y las costumbres de las familias, debe darles fuerza de ley, cuando estas leyes, estos reglamentos y estas costumbres no son contrarios a los preceptos de los libros revelados. Versículo 42. Los hombres que se conforman a los reglamentos que les conciernen, se hacen querer por los otros hombres, aunque estén alejados de ellos. Versículo 43. Que el rey y sus oficiales se cuiden de nunca suscitar proceso alguno y que nunca descuiden por avaricia una causa que les fuere presentada. Versículo 44. Así como un cazador, siguiendo la huella de las gotas de sangre, llega al refugio de la bestia salvaje que ha herido, así también que con ayuda de cuerdos razonamientos, llegue el rey al verdadero fin de la justicia. Versículo 45. Que considere atentamente la verdad, el objeto, su propia persona, los testigos, el lugar, el modo y el tiempo, ateniéndose a las reglas de procedimiento. Versículo 46. Que ponga en vigor las prácticas observadas por los Widjas sabios y virtuosos, si no están en oposición con las costumbres de las provincias, de las clases y de las familias. Versículo 47. Que cuando un acreedor viene a intentar una demanda ante él, para el recobro de una suma prestada que retiene un deudor, haga pagar al deudor después de que el acreedor ha probado la deuda. Versículo 48. Para forzar a su deudor a que cumpla, puede recurrir un acreedor a los diferentes medios que están en uso para cobrar la deuda. Versículo 49. Por medios conformes al deber moral, los párrafos que siguen,
y que están tomados del legislador Brihaspati, citado en el comentario sánscrito y en el Digest of Hindu Law, aclaran enteramente esta estancia. Por la mediación de amigos y parientes, con suaves reproches, siguiendo por todas partes a un deudor o permaneciendo constantemente en su casa, puede obligársele a pagar su deuda. Se dice que este modo de cobranza es conforme al deber moral, por medio de proceso, por astucia, cuando un acreedor, por astucia, le toma una cosa a su deudor o retiene una cosa que el otro había depositado y lo obliga de este modo a pagar la deuda, se dice que esta manera es un fraude legal, por la miseria, cuando obliga a su deudor a pagarle encerrando a su hijo, a su mujer o a sus ganados, o velando continuamente a la puerta de su casa, se dice que esto es una obligación legal, y en quinto lugar con medidas violentas, cuando habiendo atado a su deudor lo lleva a su casa y pegándole o por otros medios semejantes lo obliga a pagar, se dice que esta es la manera violenta. ¿Puede un acreedor hacerse pagar la suma que le adeudan? Versículo 50. Al acreedor que obliga a su deudor a devolverle lo que le ha prestado, no debe reprenderlo el rey por haber readquirido su bien. Versículo 51. Que cuando un hombre niega una deuda, el rey le haga pagar la suma que el acreedor prueba le debe y lo castigue con una pequeña multa proporcionada a su capacidad. Versículo 52. Que cuando un deudor requerido ante el tribunal para el pago, niega la deuda, el demandante llame en testimonio a una persona que se hallaba en el momento del préstamo o presente otra prueba, como un billete. Versículo 53. Quien invoca el testimonio de una persona que no estaba presente, quien después de haber declarado una cosa, la niega, quien no se da cuenta de que las razones que primero había alegado y las que hace valer enseguida están en contradicción. Versículo 54. Quien después de haber dado ciertos detalles modifica su primera versión, quien interrogado sobre un hecho bien sentado no da respuesta satisfactoria. Versículo 55. Quien ha conversado con los testigos en un lugar en que no debía, el que rehúsa responder a una pregunta hecha repetidas veces, el que ha abandonado el tribunal. Versículo 56. El que guarda silencio cuando le ordenan que hable o no prueba lo que afirmó y, en fin, el que no sabe lo que es posible y lo que es imposible, ven todos estos desechadas sus demandas. Versículo 57. Cuando un hombre viene y dice, tengo testigos, he invitado a presentarlos, no lo hace, el juez debe, por esta razón, pronunciarse en contra suya. Versículo 58. Si el demandante no expone los motivos de su demanda, debe ser castigado según la ley, con un castigo corporal o con una multa, según las circunstancias, y si el demandado no responde en el término de 3 quincenas, lo condena la ley. Versículo 59. El que, sin razón, niega una deuda y el que reclama falsamente lo que no se le debe, serán condenados por el rey a una multa doble de la suma de que se trata, por obrar voluntariamente de modo inicuo. Versículo 60. Cuando un hombre citado ante el tribunal por un acreedor e interrogado por el juez, niega la deuda, debe aclararse el asunto por medio del testimonio de 3 personas por lo menos, ante brahmanes, designados por el rey. Versículo 61. Voy a daros a conocer qué testigos deben presentar los acreedores y los otros litigantes en los procesos, así como la manera como deben declarar la verdad estos testigos. Versículo 62. Los dueños de casa, los hombres que tienen hijos varones, los habitantes de un mismo lugar, que pertenezcan ya sea a la clase militar, ya a la clase comerciante, ya a la servil. Cuando están citados por el demandante se les admite a dar testimonio, pero no a un cualquiera,
excepto cuando hay necesidad. Versículo 63. Se debe escoger como testigos para las causas en todas las clases, hombres dignos de confianza que conozcan todos sus deberes, exentos de avaricia, y debe rechazarse a aquellos cuyo carácter es todo lo contrario. Versículo 64. No hay que admitir ni a los que están dominados por un interés pecuniario, ni a los amigos, ni a los criados, ni a los enemigos, ni a hombres de mala fe conocida, ni a enfermos, ni a hombres culpables de un crimen. Versículo 65. No puede presentarse como testigo al rey, ni a un artesano de baja extracción, como un cocinero, ni a un actor ni a un hábil teólogo, ni a un estudiante, ni a un asceta desligado de todas las relaciones mundanas. Versículo 66. Ni a un hombre enteramente dependiente, ni a un hombre de mala fama, ni al que ejerce una profesión cruel, ni al que se entrega a ocupaciones prohibidas, ni a un anciano, ni a un niño, ni a un hombre solamente, ni a un hombre perteneciente a una clase mezclada, ni al que tiene debilitados sus órganos. Versículo 67. Ni a un desgraciado anonadado por su pena, ni a un borracho, ni a un loco, ni a un hombre que sufre de hambre o de sed, ni a un hombre abrumado de fatiga, ni al que está enamorado, ni a un hombre encolerizado, ni a un ladrón. Versículo 68. Las mujeres deben dar testimonio por las mujeres, los Dwidjas de la misma clase por los Dwidjas, los Sudras honrados por las gentes de la clase servil, los hombres que pertenecen a las clases mezcladas por los que han nacido en estas clases. Versículo 69. Pero si se trata de un suceso ocurrido en los departamentos interiores o en un bosque, o de un crimen, el que ha visto el hecho, quien quiera que sea, debe dar testimonio en presencia de las dos partes. Versículo 70. En tales circunstancias, a falta de testimonios convenientes, puede recibirse la deposición de una mujer, de un niño, de un anciano, de un discípulo, de un pariente, de un esclavo o de un sirviente. Versículo 71. Pero que como un niño, un anciano y un enfermo pueden faltar a la verdad, el juez considere como débiles sus testimonios, así como los de quienes tienen el espíritu enajenado. Versículo 72. Cuántas veces se trate de violencias, de robo, de adulterio, de injurias y de malos tratamientos, no debe examinar demasiado escrupulosamente la competencia de los testigos. Versículo 73. El rey debe adoptar los informes del mayor número cuando están divididas las opiniones, cuando hay igualdad en número debe declararse por los que son más distinguidos en mérito, cuando todos son muy recomendables, por los Dwidjas más cumplidos. Versículo 74. Para que un testimonio sea bueno es preciso haber visto u oído, según las circunstancias, el testigo que dice la verdad no pierde, en este caso, su virtud ni su riqueza. Versículo 75. El testigo que declara ante la asamblea de hombres respetables una cosa distinta de la que ha oído o visto se ve precipitado, después de su muerte, de cabeza al infierno y es privado del cielo. Versículo 76. Cuando aún sin haber sido llamado para atestiguarlo, un hombre ve u oye una cosa y llega a ser interrogado sobre este punto, debe declarar exactamente esta cosa como la vio o como la oyó. Versículo 77. El testimonio único de un hombre exento de avaricia es admisible en ciertos casos, mientras que el de un gran número de mujeres, aun siendo honradas, no lo es, a causa de la inconstancia del espíritu de las mujeres, así como tampoco el de los hombres que han cometido crímenes. Versículo 78.
Las deposiciones hechas voluntariamente por los testigos deben ser admitidas en el proceso, pero todo lo que pueden decir de otro modo, estando influenciados por cualquier motivo, no puede aprobarlas la justicia. Versículo 79. Que cuando los testigos están reunidos en una sala de audiencia, en presencia del demandante y del demandado, lo interrogue el juez, exhortándolo dulcemente, del modo siguiente. Versículo 80. Declarad con franqueza todo lo que ha ocurrido en este asunto entre las dos partes recíprocamente, pues se requiere aquí vuestro testimonio. Versículo 81. El testigo que dice la verdad haciendo su deposición llega a las mansiones supremas y alcanza el más alto renombre en este mundo, su palabra es honrada por Brahma. Versículo 82. El que da falso testimonio cae en los lazos de Varuna, véase más arriba libro 3, versículo 87, y más adelante libro 9, versículo 245 y 308. Sin poder oponer resistencia durante 100 transmigraciones, solo se debe decir, pues la verdad. Versículo 83. Un testigo se purifica diciendo la verdad hace prosperar a la justicia, por esto la verdad debe ser declarada por los testigos de todas las clases. Versículo 84. El alma, Atma, es su propio testigo, el alma es su propio asilo, no despreciéis a vuestra alma, este testigo de los hombres por excelencia. Versículo 85. Los malvados se dicen, nadie nos ve, pero los dioses los miran, así como el espíritu, Purusa, que habita en ellos. Versículo 86. Las divinidades guardianas del cielo, de la tierra, de las aguas, del corazón humano, de la luna, del sol, del fuego de los infiernos, de los vientos, de la noche, de los dos crepúsculos y de la justicia, conocen las acciones de los seres animados. Versículo 87. Que en la mañana, en presencia de las imágenes de los dioses y de los brahmanes, el juez, después de haberse purificado, invite a los dvitjas igualmente purificados, y que tengan el semblante vuelto hacia el norte o hacia el este, a decir la verdad. Versículo 88. Debe dirigirse a un brahman, diciéndole, habla, a un kshatriya, diciéndole, declara la verdad, a un vaishya mostrándole el falso testimonio como una acción tan culpable como la de robar ganados, grano y oro, a un sudra asimilando en las sentencias siguientes el falso testimonio a todos los crímenes. Versículo 89. Las mansiones de tormento reservadas al que mata a un brahman, al hombre que mata a una mujer o a un niño, al que daña a su amigo y a quien devuelve mal por bien, están igualmente destinadas al testigo que hace una deposición falsa. Versículo 90. Todo el bien que has podido hacer desde tu nacimiento, oh hombre honrado, lo habrás perdido enteramente y pasará a los perros, si dices otra cosa que la verdad. Versículo 91. Oh digno hombre, mientras dices, estoy solo conmigo mismo reside sin cesar en tu corazón este Espíritu Supremo, observador atento y silencioso de todo el bien y de todo el mal. Versículo 92. Este espíritu que mora en tu corazón es un juez severo, un castigador inflexible, es un Dios, literalmente, es Yama, es Vivaswata. Yama es el juez de los muertos, Vivaswata es otro nombre del mismo Dios considerado en sus atributos de castigador. En calidad de hijo del sol, Vivaswat, se llama a Yama Vivaswata. Si nunca estás en discordia con él, no vayas en peregrinación al río de Ganga,
hija del monte Himavat y de la ninfa Mena, es la diosa que en la mitología india reina sobre el Ganges. Al principio residía en el cielo, pero bajó a la tierra a ruegos de un santo rey llamado Bhagirata. Los detalles del descendimiento de Ganga ocupan un episodio del Ramayana, del cual ha dado el señor de Schlegel en la Biblioteca Indienne, una traducción en versos alemanes. Ni a las llanuras de Kuru. Versículo 93. Desnudo y calvo, sufriendo de hambre y de sed, privado de la vida, el que haya prestado falso testimonio se verá reducido a mendigar su alimento con una taza rota en la casa de su enemigo. Versículo 94. Será precipitado de cabeza en los abismos más tenebrosos del infierno, el insensato que interrogado en una información judicial hace una falsa deposición. Versículo 95. Es comparable a un ciego que come pescados con espinas, y sufre dolor en vez del placer que se prometía, el hombre que viene a dar en la corte de justicia datos inexactos y a hablar de lo que no vio. Versículo 96. Los dioses piensan que no hay en el mundo un hombre mejor que aquel cuya alma, que sabe todo, siente inquietud alguna mientras hace su declaración. Versículo 97. Aprende ahora, oh digno hombre, por una enumeración exacta y en orden como un falso testigo mata a sus parientes según las cosas sobre las que versa la deposición. Versículo 98. Mata a 5 parientes suyos con un falso, es decir, se hace tan culpable como si matara a 5 de sus parientes o precipitara a 5 de sus parientes en el infierno. Comentario, punto. Testimonio relativo a ganados, mata a 10 por un falso testimonio concerniente a vacas, mata a 100 por un falso informe relativo a caballos, mata a 1000 por una falsa deposición relativa a hombres. Versículo 99. Mata a los que han nacido y a los que están por nacer, por una declaración falsa concerniente a oro. Mata a todos los seres por un falso testimonio concerniente a la tierra. Cuídate, pues, de hacer una falsa deposición en un proceso relativo a una tierra. Versículo 100. Los sabios han declarado que un falso testimonio concerniente al agua de un pozo o de un estanque, y concerniente al comercio carnal con mujeres, es igual a un falso testimonio concerniente a la tierra, así como una falsa deposición relativa a perlas y otras cosas preciosas que se producen en el agua y a todo lo que tiene la naturaleza de la piedra. Versículo 101. Sabiendo todos los crímenes de que uno se hace culpable por hacer una falsa deposición, declarad con franqueza todo lo que sabes, como lo viste y lo que oíste. Versículo 102. Que se dirija a los brahmanes que guardan ganados, que comercian, que se entregan a trabajos innobles, que ejercen la profesión de juglar, que se ocupan en funciones serviles o en la profesión de usureros, como a los Sudras. Versículo 103. En cierto caso, el que por un piadoso motivo dice cosa distinta de la que sabe, no está excluido del mundo celeste, su deposición es llamada palabra de los dioses. Versículo 104. ¿Cuántas veces la declaración de la verdad podría causar la muerte a un Sudra, un Vaisya, un Kshatriya o un Brahman, cuando se trata de una falla cometida en un instante de extravío y no de un crimen premeditado, como robo, infracción? Hay que decir una mentira, y en este caso es preferible a la verdad. Versículo 105. Que los testigos que así han mentido por un motivo digno de elogio, ofrezcan a Saraswati, diosa que reina sobre la elocuencia, las artes y la música, es la esposa de Brahma. Pasteles de arroz y de leche consagrados a la diosa de la elocuencia, para hacer una expiación perfecta del pecado de este falso testimonio.
Versículo 106. O que el testigo esparza en el fuego, según la regla, una oblación de mantequilla clarificada, dirigida a la diosa de las plegarias, recitando oraciones del Yajur Veda o el himno a Varuna, que comienza por Ud, o las 3 invocaciones a las divinidades de las aguas. Versículo 107. El hombre que sin estar enfermo, no viene en el curso de las 3 quincenas que siguen a un requerimiento, a dar testimonio en un proceso que se refiere a una deuda, quedará obligado al pago de la deuda íntegra y será condenado además a una multa de la 10ª parte. Versículo 108. El testigo a quien en los siguientes 6 días ha haber dado testimonio, le ocurra un hecho infortunado, enfermedad, incendio, o la muerte de un pariente, debe hacérsele pagar la deuda y una multa. Esloca omitido en la edición en francés. Dice así en la edición en inglés de George Bueller. 108. The witness to whom, within 7 days after he has given evidence, happens, a misfortune through, sickness, a fire, or the death of a relative, shall be made to pay the debt and a fine. Que equivale grosso modo al texto insertado. Nota de Francisco Cifuentes. Versículo 109. En los asuntos en que no hay testigos, no pudiendo darse cuenta perfectamente el juez de qué lado está la verdad, puede llegar a conocerla por medio del juramento. Versículo 110. Hicieron juramentos los 7 grandes rishis, los 7 maharsis, o grandes rishis, son santos que reinan sobre las 7 estrellas de la gran osa. Sus nombres son Marisi, Alri, Angiras, Pulastya, Pula, Kratu y Vasista. Estos nombres se encuentran todos en la lista de los 10 Prajapātis, véase más arriba, lib. Y, est. 34. Lo que hace creer que los 7 rishis están en el número de los 10 Prajapātis. Y los dioses para aclarar los asuntos dudosos, el mismo Vasista hizo un juramento ante el rey Sukdama, hijo de Puyavana, cuando fue acusado por Visvamitra, véase más arriba, lib. 7, est. 42. El rasgo de la historia de Visvamitra que menciona el comentador no lo conozco. De haberse comido a 100 niños. Versículo 111. Que un hombre sensato no jure nunca en vano aun por cosas de poca monta, pues el que jura en vano está perdido en este mundo y en el otro. Versículo 112. No obstante, con queridas, con una muchacha que uno busca para casarse, o cuando se trata del alimento de una vaca, de materias combustibles necesarias para el sacrificio o de la salvación de un brahman, no es un crimen hacer semejante juramento. Versículo 113. Que el juez haga jurar a un brahman por su veracidad, a un kshatriya por sus caballos, sus elefantes o sus armas, a un vaisya por sus vacas, sus granos y su oro, a un sudra por todos los crímenes. Versículo 114. O que, según la gravedad del caso, haga tomar fuego con la mano a quien quiere probar o que ordene sumergirlo en el agua o que le haga tocar separadamente la cabeza de cada uno de sus hijos y de su mujer. Versículo 115. A quien no le quema el fuego, no le hace sobrenadar el agua, no le ocurre pronto desgracia, debe reconocérsele como verídico en su juramento. Versículo 116. Habiendo sido antiguamente calumniado el Rishi Vatsa por su menor hermano consanguíneo, que le reprochaba ser hijo de una sudra, juró que esto era falso, pasó por en medio del fuego para atestiguar la verdad de su juramento, y el fuego, que es la prueba de la culpabilidad y de la inocencia de los hombres, no quemó uno siquiera de sus cabellos, a causa de su veracidad. Versículo 117.
En todo proceso en que se ha prestado un falso testimonio, debe el juez volverlo a comenzar, y lo hecho debe considerarse como nulo. Versículo 118. Una deposición hecha por avaricia, por error, por temor, por amistad, por concupiscencia, por cólera, por ignorancia y por aturdimiento, está declarada sin valor. Versículo 119. Voy a enumerar por orden las diversas clases de castigos reservadas a quien da un falso testimonio por uno de estos motivos. Versículo 120. Si hace una deposición por avaricia, será condenado a 1000 panas de multa, si fue por extravío de espíritu, al primer grado de la multa, que es 250 panas, véase más adelante, est. 138. Si por temor, a la multa mediana de 500 panas repetida 2 veces, por amistad, al cuádruplo de la multa del primer grado. Versículo 121. Por concupiscencia, el décuplo de la pena del primer grado, por cólera al triple de la otra multa, es decir, la mediana, por ignorancia a 200 panas completos, por aturdimiento, a 100 solamente. Versículo 122. Tales son los castigos declarados por los antiguos sabios y prescritos por los legisladores en caso de falso testimonio para impedir que uno se aparte de la justicia y para reprimir la iniquidad. Versículo 123. Un príncipe justo debe desterrar a los hombres de las 3 últimas clases, después de haberles hecho pagar la multa de la manera antedicha, cuando dan falso testimonio, pero que destierre simplemente a un brahmán. Versículo 124. Manu Svayam Bhuva, salido del ser existente por sí mismo, ha determinado 10 lugares en que se puede infligir una pena a los hombres de las 3 últimas clases, pero que un brahmán salga del reino sano y salvo. Versículo 125. Estos 10 lugares son, los órganos de la generación, el vientre, la lengua, las 2 manos, los 2 pies en quinto lugar, los ojos, la nariz, las 2 orejas, los bienes y el cuerpo por los crímenes que merecen la pena capital. Versículo 126. Que el rey, después de haberse asegurado de las circunstancias agravantes, como por ejemplo la reincidencia, del lugar y del momento, después de haber examinado las facultades del culpable y el crimen, haga caer el castigo sobre quienes lo merecen. Versículo 127. Un castigo injusto quita la fama durante la vida y la gloria después de la muerte, cierra el acceso del cielo en la otra vida, por lo que un rey debe cuidarse de ello escrupulosamente. Versículo 128. Un rey que castiga a los inocentes, que no inflige castigo a los que merecen ser castigados, se cubre de ignominia y se va al infierno después de su muerte. Versículo 129. Que primero castigue con una simple reprimenda, enseguida con severos reproches, en tercer lugar con una multa, en fin, con un castigo corporal. Versículo 130. Pero que cuando aun con castigos corporales no logra reprimir a los culpables, les aplique las 4 penas a la vez. Versículo 131. Las diversas denominaciones aplicadas al cobre, a la plata y al oro bruto, usados continuamente en este mundo para las relaciones comerciales de los hombres, voy a explicároslas, sin omitir nada. Versículo 132. Cuando el sol pasa a través de una ventana, este polvo fino que se percibe es la primera cantidad perceptible, se la llama trasareno. Versículo 133. 8 granos de polvo, trasarenus, deben considerarse como iguales en peso a una semilla de adormidera,
3 de estos granos están reputados iguales a una semilla de mostaza negra, 3 de estas últimas a una de mostaza blanca. Versículo 134. 6 semillas de mostaza blanca son iguales a un grano de cebada de tamaño mediano, 3 semillas de cebada son iguales a un crisnala. El crisnala, llamado también ractica, o por corrupción riti, es la baya de color rojo negruzco que produce un arbustito llamado gutja, Abrus precalorius. Esta baya es el más pequeño peso del joyero y del orfebre, pesa cerca de un grano troy 5/16, pero el peso facticio llamado crisnala pesa cerca de 2 granos 3/16 o 2 granos y cuarto, Wilson, Sanskrit Dictionary. Estos 2 granos troy y cuarto equivalen a 146 miligramos. 5 crisnalas a un masa, el peso del masa sería, según este cálculo, de 11 granos troy y cuarto, 729 milig, pero, según el señor Wilson, la masa equivale también a 8 y 10 crisnalas y el masa de uso corriente equivale a 17 granos troy, 1 gram. 101 milig, punto. 6 masas a un subarna. Peso de oro que corresponde, según el cálculo de 5 crisnalas por masa, a cerca de 180 granos troy, 11 gram. 600 milig, pero que ha variado. Véase el diccionario del señor Wilson en las palabras subarna y carsa y la traducción del Mrisakali del mismo, p. 50. Versículo 135. 4 subarnas de oro hacen un pala, 10 palas un dharana, debe reconocérsele a una mascá de plata el valor de 2 crisnalas reunidos. Versículo 136. 16 de estas masacas de plata forman un dharana o un purana de plata, pero el karsika, el peso del karsika de cobre es, según el comentador, de la cuarta parte de un pala, es decir, de 80 crisnalas. En la actualidad el pana vale 80 conchitas llamadas coris. De cobre debe ser llamado pana o karsapana. Versículo 137. 10 dharanas de plata son iguales a un satamana y el peso de 4 subarnas está designado con el nombre de niska. Versículo 138. Está declarado que 250 panas son la primera multa, 500 panas deben ser considerados como la multa media y 1000 panas como la multa más elevada. Versículo 139. Si un deudor citado ante el tribunal por su acreedor reconoce su deuda, debe pagar 5% de multa al rey, y si la niega y se la prueban, el doble, tal es la decisión de Manú. Versículo 140. El que prestó dinero, si tiene una prenda, debe recibir, además de su capital, el interés fijado por basista, es decir, la 80ª parte de 100 por más o 1 y cuarto. Versículo 141. O que, si no tiene prenda, tome 2% al mes, recordando el deber de las gentes de bien, pues tomando 2% no es culpable de ganancias ilícitas. Versículo 142. Que reciba 2% como interés mensual, nunca más, de un brahman, 3 de un kshatriya, 4 de un vaisya y 5 de un sudra, siguiendo el orden directo de clases. Versículo 143. Pero si le han entregado un terreno o una vaca como prenda, con el permiso de aprovecharse de ella, no debe recibir otro interés por la suma prestada y después de un gran lapso de tiempo, o cuando las ganancias suben hasta el valor de la deuda, no puede dar esta prenda ni venderla. Versículo 144. No se debe usufructuar sin permiso del propietario de una prenda simplemente depositada y que consiste en vestidos, adornos y otros objetos de la misma clase, el que se aprovecha de ellos debe abandonar el interés. Si el objeto ha sido usado o malogrado,
debe contentar al propietario pagándole el precio que tenía el objeto en buen estado, de otro modo sería un ladrón de prendas. Versículo 145. A una prenda y a un depósito no puede perderlos el propietario por haber transcurrido un lapso de tiempo considerable, puede recobrarlos aunque hayan quedado largo tiempo donde el depositario. Versículo 146. Una vaca que da leche, un camello, un caballo de silla, un animal enviado para que le enseñen a trabajar, como, por ejemplo, un toro, y otras cosas que el propietario permite usar por amistad, no deben nunca considerárseles como perdidas para él. Versículo 147. Excepto en los casos precedentemente enunciados, cuando un propietario ve, sin hacer reclamación alguna, que otras personas se aprovechan a vista suya, durante 10 años, de un bien cualquiera que le pertenece, no debe entrar de nuevo en posesión de él. Versículo 148. Si no es un idiota ni un niño menor de 16 años, o que no ha cumplido 16 años, y el usufructo del bien ha ocurrido al alcance de sus ojos, ha perdido este bien, y quien lo disfruta puede conservarlo. Versículo 149. Una prenda, el límite de un terreno, el bien de un niño, un depósito abierto o sellado, las mujeres, las propiedades de un rey y las de un teólogo, no están perdidas porque otro haya gozado de ellas. Versículo 150. El imprudente que usa de una prenda depositada sin el asentimiento de su poseedor, debe perder la mitad del interés en reparación de este usufructo. Versículo 151. El interés de una suma prestada, recibido de una sola vez y no por mes o por día, no debe sobrepasar al doble de la deuda, es decir, no debe ascender a una suma mayor que el capital que se reembolsa al mismo tiempo, y tratándose del grano, de los frutos, de la lana o de la crin, de las bestias de carga, prestados para ser pagados en objetos del mismo valor, el interés debe cuando más elevarse hasta quintuplicar la deuda. Versículo 152. Un interés que sobrepasa la tasa legal y que se aparta de la regla precedente, no es válido, los sabios lo llaman procedimiento usurario, el que presta no debe recibir, cuando más, sino 5%. Versículo 153. Que el que presta por un mes o por 2 o por 3, a cierto interés, no reciba el mismo interés por más de un año, ni ningún interés desaprobado, ni el interés del interés, por convención previa, ni un interés arrancado a un deudor en un momento de apuro, o, según W. Jones, ni un interés exigido a un deudor como premio del riesgo cuando no hay peligros públicos ni miseria. Véase también el Digest. Volumen I, página 50. Ni ganancias exorbitantes de una prenda cuyo usufructo reemplaza al interés. Versículo 153. El que no puede pagar una deuda al tiempo fijado y que desea renovar el contrato, puede hacerlo de nuevo con el asentimiento del que prestó, pagando todo el interés debido. Versículo 155. Pero si por algún golpe de la suerte se encuentra en la imposibilidad de ofrecer el pago del interés, puede inscribir como capital en el contrato que renueva el interés que hubiera debido pagar. Versículo 156. El que está encargado del transporte de ciertas mercaderías mediante un interés fijado de antemano, en tal lugar, en un lapso de tiempo determinado y que no cumple con las condiciones relativas al tiempo y al lugar no debe recibir el precio convenido sino el que fijen expertos. Versículo 157. Cuando hombres perfectamente al corriente de las travesías marítimas y de los viajes por tierra y que saben proporcionar el beneficio a las distancias de los lugares y el tiempo,
fijan un interés dado por el transporte de determinados objetos, esta decisión tiene fuerza de ley con relación al objeto determinado. Versículo 158. El hombre que se hace fiador de la comparecencia de un deudor y que no puede presentarlo debe pagar por entero la deuda con su propio haber. Versículo 159. Pero un hijo no está obligado a pagar las sumas que debe su padre por haberse hecho fiador o las prometidas por él sin motivo a cortesanas o a músicos, así como tampoco el dinero perdido en el juego o debido por licores espirituosos ni el resto del pago de una multa o de impuesto. Versículo 160. Tal es la regla establecida en los casos de una fianza de comparencia. Pero cuando un hombre que había garantizado un pago llega a morir, el juez debe hacer que los herederos paguen la deuda. Versículo 161. Sin embargo, ¿en qué circunstancia puede ocurrir que después de la muerte de un hombre que se ha hecho fiador pero no para el pago de una deuda y cuyos negocios son conocidos, el acreedor la reclame la deuda al heredero? Versículo 162. Si el fiador ha recibido plata del deudor y posee bienes bastantes para pagar al hijo del que ha recibido este dinero, debe pagar la deuda a costa de los bienes que hereda, tal es la ley. Versículo 163. Todo contrato hecho por una persona ebria, o loca, o enferma, o enteramente dependiente, por un niño, por una anciana o por una persona que no está autorizada, no tiene efecto ninguno. Versículo 164. El compromiso por el que una persona se obliga a hacer algo, aunque esté confirmado con pruebas, no es válido si es incompatible con las leyes establecidas y las costumbres inmemoriales. Versículo 165. Cuando un juez se da cuenta del fraude en una prenda o en una venta, en un don o en la aceptación de una cosa, en fin, en cuanto ve que hay bribonada, debe anular el negocio. Versículo 166. Si el que pidió prestado muere y el dinero ha sido gastado por su propia familia, la suma debe ser pagada por los parientes, junta o separadamente con su propio haber. Versículo 167. Aun en el caso de que un esclavo haga una transacción cualquiera, un préstamo por ejemplo, para la familia de su amo, éste haya o no estado ausente, no debe rehusar reconocerla. Versículo 168. Lo que se ha dado por fuerza a una persona que no podía aceptarlo, o se ha poseído por fuerza o escrito por fuerza, lo ha declarado nulo manu, así como todas las cosas hechas por obligación. Versículo 169. Tres clases de personas padecen por otros: los testigos, los fiadores, los inspectores de las causas, y otras cuatro se enriquecen haciéndose útiles al prójimo: el brahmán, el financista, el mercader y el rey. Versículo 170. Que un rey, por pobre que sea, no se apodere de lo que no debe tomar, y por rico que sea, no abandone nada de lo que debe tomar, aun la más mínima cosa. Versículo 171. Tomando lo que no debe tomar y rehusando lo que por derecho le corresponde, el rey da pruebas de debilidad y está perdido en este mundo y en el otro. Versículo 172. Tomando lo que es debido, evitando la mezcla de clases y protegiendo al débil, el rey adquiere fuerza y prospera en el otro mundo y en este. Versículo 173. Por lo que el rey, lo mismo que llama, renunciando a todo lo que puede gustarle o disgustarle, debe seguir la regla de conducta de este juez supremo de los hombres, reprimiendo su cólera e imponiendo un freno a sus órganos. Versículo 174. Pero el monarca de corazón perverso que en su extravío pronuncia sentencias injustas,
pronto se ve reducido a depender de sus enemigos. Versículo 175. Por el contrario, cuando un rey, reprimiendo el amor de las voluptuosidades y la cólera, examina las causas con equidad, los pueblos van obsequiosamente a él, como los ríos se precipitan al océano. Versículo 176. El deudor que imaginándose que tiene una gran influencia con el soberano, viene a quejarse ante el príncipe de que su acreedor trata de recobrar por los medios permitidos lo que se le debe ser obligado por el rey a pagar como multa la cuarta parte de la suma y a devolver al acreedor lo que le debe. Versículo 177. Un deudor puede pagar a su acreedor por medio de su trabajo si es de la misma clase o de una clase inferior, pero que si es de una clase superior, pague la deuda poco a poco, según sus facultades. Versículo 178. Tales son las reglas según las cuales un rey debe decidir equitativamente los asuntos entre dos partes litigantes, después de que los testimonios y las otras pruebas han disipado las dudas. Versículo 179. A una persona de familia honorable, de buenas costumbres, conocedora de la ley, verídica, que tenga un gran número de parientes, que sea rica y honesta debe ser a quien confíe un depósito el hombre sensato. Versículo 180. Cualquiera que sea el objeto y de cualquier manera que se le deposite en manos de una persona, debe recuperársele de la misma manera, como ha sido tomado, así debe ser recuperado. Literalmente, como se ha hecho el depósito, así debe hacerse el acto de recobrarlo. Versículo 181. Aquel a quien se pide de nuevo un depósito y que no lo entrega a la persona que se lo había confiado, debe ser interrogado por el juez si el demandante no está presente. Versículo 182. Que a falta de testigos, el juez haga depositar el oro o cualquier otro objeto precioso con pretextos plausibles en manos del demandado, por medio de emisarios que hayan pasado de la edad de la infancia y sean de modales agradables. Versículo 183. Entonces, si el depositario entrega el objeto que le confiaron en el mismo estado y bajo la misma forma que le fue entregado, no se pueden admitir las demandas entabladas contra él por otras personas. Versículo 184. Pero que si no entrega como debe a estos agentes el oro depositado, debe ser arrestado y obligado a restituir los dos depósitos, así lo ordena la ley. Versículo 185. No debe nunca entregarse un depósito, sellado o no, durante la vida del hombre que lo ha entregado al heredero presunto de éste, pues se pierden estos dos depósitos y el heredero a quien el depositario los ha devuelto, llega a morir antes de haberlos entregado al propietario, y el depositario está obligado a tomarlos en cuenta, pero si no muere, no se pierden, por lo que en la incertidumbre de los acontecimientos, no debe entregar los depósitos sino a quien se los ha confiado. Versículo 186. Pero si un depositario, después de la muerte de quien le había confiado un depósito, entrega por propio impulso este depósito al heredero del difunto, no debe estar expuesto a ninguna reclamación de parte del rey o de los parientes del muerto. Versículo 187. El objeto confiado debe ser reclamado sin rodeos y amigablemente, después de haberse informado del carácter del depositario, es de modo amigable como debe terminarse el asunto. Versículo 188. Tal es la regla que es preciso seguir para reclamar todos los depósitos. En caso de depósito sellado, no debe reclamarse nada de ningún modo al que lo recibió si no ha sustraído nada alterando el sello. Versículo 189. Si un depósito ha sido robado por los ladrones, o arrebatado por las aguas o consumido por el fuego,
el depositario no está obligado a devolver su valor, siempre que no haya tomado parte alguna. Versículo 190. Que él pruebe por toda clase de expedientes y con las ordalías que prescribe el Veda al que se ha apropiado un depósito y al que reclama lo que no ha depositado. Versículo 191. El hombre que no entrega un objeto que le confiaron y el que pide un depósito que no ha hecho, deben ser ambos castigados como ladrones, si se trata de un objeto importante como oro o perlas, o condenados a una multa de igual valor que la cosa, si ésta es de poco precio. Versículo 192. Que el rey haga pagar una multa del valor del objeto a quien ha robado un depósito ordinario, así como al que ha sustraído un depósito sellado, sin distinción. Versículo 193. El que con falsos ofrecimientos de servicio se apodera del dinero ajeno, debe padecer públicamente, así como sus cómplices, diversas clases de suplicios, según las circunstancias, y aún la muerte. Versículo 194. Un depósito consistente en tales cosas entregado por alguien en presencia de ciertas personas debe serle entregado en el mismo estado y de la misma manera. El que hace fraude en él debe ser castigado. Versículo 195. El depósito hecho y recibido en secreto debe ser devuelto en secreto, como fue entregado será recuperado. Versículo 196. Que el rey decida de esta manera las causas concernientes a un depósito y a un objeto prestado por amistad, sin maltratar al depositario. Versículo 197. El que vende el bien ajeno sin el asentimiento de su propietario, no debe ser admitido por el juez a dar testimonio, como ladrón que se imagina que no ha robado. Versículo 198. Si es próximo pariente del propietario, debe ser condenado a una multa de 600 panas, pero si no es pariente y no tiene pretensión alguna que hacer valer, es culpable de robo. Versículo 199. Una donación o una venta hecha por persona diferente del propietario verdadero, debe considerarse como nula, tal es la regla establecida en los procesos. Versículo 200. Tratándose de cualquier cosa que se ha usufructuado, pero de que no puede presentarse título alguno, solo los títulos y no el usufructo hacen autoridad, así lo ha determinado la ley. Versículo 201. El que en pleno mercado, delante de un gran número de personas, compra cualquier cosa, adquiere a justo título la propiedad de ella, pagando su valor aun si el vendedor no es su propietario. Versículo 202. Pero si el vendedor que no era propietario no puede ser dado a conocer, el comprador que prueba que la venta se efectuó públicamente, será liberado sin costas por el rey y el antiguo poseedor que había perdido la cosa, la recuperará pagando al comprador la mitad de su valor. Versículo 203. No debe venderse ninguna mercadería mezclada con otra como si no estuviera mezclada, ni una mercadería de mala calidad como si fuera buena, ni una mercadería de menor peso que el convenido, ni una cosa alejada, ni una cosa cuyos defectos se han ocultado. Versículo 204. Si después de haberle mostrado al pretendiente una joven cuya mano le fue otorgada mediante una gratificación, se le da otra como esposa, queda como marido de las dos por el mismo precio. Tal es la decisión de Manú. Versículo 205. El que da en matrimonio a una joven advirtiendo de antemano sus defectos, declarando que está loca, atacada de elefantiasis, o que ya ha tenido comercio con un hombre, no debe sufrir castigo alguno. Versículo 206. Si un sacerdote oficiante, escogido para hacer un sacrificio,
abandona su tarea, los acólitos solo deben darle una parte de los honorarios en proporción a lo que ha hecho. Versículo 207. Que después de la distribución de los honorarios, si se ve obligado a abandonar la ceremonia por causa de enfermedad, y no por algún pretexto falso, tome por entero su parte y haga terminar lo que ha comenzado por otro sacerdote. Versículo 208. Cuando en una ceremonia religiosa se han fijado gratificaciones particulares por cada parte del oficio divino, quien ha celebrado una parte dada, debe tomar lo que fue concedido, ¿o los sacerdotes deben distribuir en común los honorarios? Versículo 209. Que en ciertas ceremonias el Adhwariu, lector del Yajur Veda, tome el carro, el Brahma, sacerdote oficiante, tome un caballo, el Jotri, lector del Rig Veda, tome otro caballo y el Udgatri, cantor del Sama Veda, el carro en que han sido traídos los ingredientes del sacrificio. Versículo 210. Estando por distribuirse 100 vacas entre 16 sacerdotes, los 4 principales tienen derecho a cerca de la mitad, o sea a 48, los 4 siguientes a la mitad de este número, la tercera serie a la tercera parte, la cuarta a la cuarta parte. Versículo 211. Cuando los hombres se reúnen para cooperar cada uno con su trabajo, en una misma empresa, tal es la manera como debe hacerse la distribución de las partes. Versículo 212. Cuando una persona ha dado o prometido plata a otra que la pedía para dedicarla a un acto religioso, el don no tendrá efecto si no se ha cumplido el acto. Versículo 213. Pero si por orgullo o avaricia el hombre que ha recibido dinero rehúsa devolverlo, en este caso o toma por fuerza el dinero prometido, debe el rey condenarlo a una multa de un subarna 21 en castigo de este robo.